Hola a todos. Bueno, llega el último video del curso. Estaremos presentando campo magnético y fuerzas magnéticas. Bueno, lo que es campo magnético corresponde al trabajo práctico número 11 de la guía de Educo y vamos a trabajar sobre dos cuestiones fundamentales. Una carga en movimiento o corriente genera un campo magnético en su espacio circundante. Eso sería una fuente de campo magnético, además de lo que ya conocemos como materiales ferromagnéticos que pueden generar un campo permanente. Vamos a estar trabajando con fuente de campo magnético como corrientes que generan un campo magnético en el espacio. Ya vamos a ir entrando en detalle en eso. Entonces, una carga en movimiento o corriente crea un campo magnético en su espacio circundante y el campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga en movimiento o corriente presente en ese campo. Esas dos cuestiones son las que vamos a ir tratando de aclarar y comentar en este video. En lo que respecta a la Tierra, como fuente de campo magnético, sabemos que tiene un campo magnético. Las líneas de campo van desde el sur geográfico hacia el norte geográfico y el campo magnético de la Tierra entonces tiene un norte y un sur que están opuestos a lo que sería su norte y sur geográfico, es decir, el norte magnético de la Tierra corresponde al polo sur geográfico y el sur magnético de la Tierra corresponde al polo norte geográfico. Las líneas de campo van desde norte a sur magnético y si nosotros pusiéramos una brújula en cualquiera de esos puntos, lo que me indica el sentido de la línea del campo me indica la posición de la brújula. Es decir, la brújula esta tendría un polo norte y un sur que se alinearía con el sur de la Tierra y con el norte de la Tierra. Las unidades que vamos a estar manejando son el Tesla, que es equivalente a Newton por segundo sobre Coulomb por metro, o lo que sería Newton sobre Ampere por metro. Bueno, entonces, en lo que respecta a un conductor por el cual circula una corriente, que lo vamos a considerar una fuente de campo magnético, si la corriente circula en esa dirección, el campo magnético son como anillos concéntricos cuyo valor va a ir cambiando según la distancia a la cual se encuentran, y eso es lo que vamos a estar tratando de ver. Es importante que podamos ver este dibujo e interpretar las diferentes formas de dibujar el campo magnético. Sería entonces como anillos concéntricos, o bien si hacemos una vista en corte, cortamos y giramos el conductor y lo ponemos en el plano de la pantalla. Entonces el campo va a estar de un lado saliendo y vamos a utilizar la nomenclatura de punto, y de un lado entrando, o sea que se dirige hacia el plano, y vamos a utilizar la nomenclatura de cruz. Si nosotros, una de las formas que tenemos para identificar el sentido del campo eléctrico es utilizando la regla de la mano derecha. Ahora lo vamos a comentar rápidamente, luego vamos a ir viéndolo más en detalle y cuáles son las formas que aparecen. Básicamente sería, si la corriente circula en esa dirección, ponemos nuestro dedo pulgar en la dirección de la corriente y con la palma de la mano vamos a abrazar el conductor y nos va a dar el sentido de giro que tiene el campo. Aquí tenemos otra forma de representarlo, sería el dedo pulgar indicando el sentido de la corriente y los dedos, o sea la palma de la mano, todos los dedos me van a dar la dirección del campo. Para continuar entonces vamos a tratar de aclarar un poco de qué se trata esto de fuentes de campo magnético. Decíamos que una carga en movimiento genera un campo magnético en su espacio circundante. La ley de Biot-Savart me permite calcular en forma diferencial ese campo magnético. Para eso voy a tener que definir un elemento de corriente. De esa forma voy a decir que voy a tomar la corriente como si fueran varias cargas en movimiento. Entonces eso me va a decir que el campo magnético generado por varias cargas en movimiento es la suma vectorial de los campos generados por las cargas individuales. De esa forma, si yo quiero saber cuál es el campo magnético en el punto P por un conductor que tiene ese largo, voy a tener que ir sumando los pequeños diferenciales de
los elementos de corriente y viendo cómo aportan a ese campo en el punto P según la ecuación de la ley de Biot-Savart, que me relaciona el diferencial de campo magnético con la permeabilidad magnética, la intensidad de corriente, la longitud del elemento y el versor unitario, que me sirve para dar, en este caso, la dirección del campo magnético. Vamos a estar entonces trabajando con esta expresión y viendo cómo se resuelve para algunas configuraciones, como por ejemplo un conductor rectilíneo largo, una espira, un solenoide, un toroide. Bien, continuamos entonces con el primer ejemplo, el ejercicio 11.4, donde tenemos un conductor de longitud L por el cual circula una corriente I y nos pide que determinemos la expresión del vector campo de inducción magnética en un punto ubicado a una distancia R del conductor. Además nos pide indicar el comportamiento de la expresión en el caso de que la longitud sea infinita. Bien, entonces lo que vamos a hacer es vamos a analizar la ley de Biot-Savart para este caso. Para eso vamos a definir el diferencial, el elemento de corriente, que es la intensidad por un pequeño diferencial de longitud, y ver cómo esa corriente que está circulando en ese elemento de corriente aporta al campo magnético. Si nosotros integramos alrededor de toda la longitud ese elemento de corriente, vamos a ir viendo que el campo magnético se va sumando y vamos a obtener el vector campo magnético total en el punto R. En principio nosotros podríamos utilizar una solución a esta ecuación que ya esté hecha y resolverlo, pero bueno, en este video vamos a tratar de desglosarlo un poquito y ver de dónde sale cada cosa para tratar de comprender un poco más en detalle la expresión. Finalmente vamos a hacer un resumen como es de costumbre con algunas expresiones que son de utilidad. Para resolver este problema entonces vamos a integrar la ecuación de la ley de Biot-Savart para esta configuración de un conductor de largo L a un punto que está a una distancia A de dicho conductor. Para eso definimos el elemento de corriente y vamos a ir viendo cómo aporta cada elemento de corriente a lo largo del conductor en el diferencial de B que se va a producir en el punto P, y sumando todos esos diferenciales, o sea, integrando, vamos a obtener la expresión para el cálculo final. Para eso definimos el versor R, el radio R, que es la distancia al punto, y vamos a observar que cada elemento de corriente me va a generar en el punto un diferencial de campo que va a ser entrante. Si yo pongo el dedo pulgar en la dirección de la corriente y veo la dirección que tienen los dedos de la palma de mi mano, en el punto P donde yo estoy analizando voy a tener que están entrando. Vamos a hacer esta expresión, la vamos a obtener en forma de coordenadas polares. Ustedes verán que en la guía y en el libro está hecho en coordenadas rectangulares, de modo que tengan otra alternativa para analizar cuál les viene mejor. Finalmente esto no va a ser un desarrollo que ustedes tengan que aprender, sino que van a usar la expresión final que obtengamos en este análisis. Entonces vamos a tener un ángulo inicial, un ángulo final. Y vamos a definir todas las relaciones trigonométricas del triángulo que forman el conductor, la distancia A y el radio R. El radio R, que es la hipotenusa, lo vamos a sacar con el seno del ángulo, que sería entonces seno del ángulo igual a opuesto sobre hipotenusa. Entonces la hipotenusa me queda igual al opuesto sobre el seno del ángulo. 1 sobre r cuadrado, vamos a obtener esta relación, es directamente hacer la inversa y elevar al cuadrado. La longitud L la vamos a estar sacando con L sería adyacente, A sería el opuesto, entonces L es igual a sobre la tangente del ángulo, y diferencial de L sobre diferencial de θ es A sobre seno cuadrado de θ, esto es básicamente derivar a L en función de θ. Todo esto va a ser para obtener la expresión del campo magnético en el punto P a una distancia A del conductor en coordenadas polares.
Entonces, básicamente lo que plantea esta ecuación es la integral de la ecuación de la ley de Biot-Savart, de modo que sume todos los elementos de corriente y obtenga el campo en el punto indicado. Vamos a ir reemplazando cada uno de los términos por lo que hemos obtenido de manera trigonométrica. El producto vectorial se resuelve como el módulo de diferencial de L por R por el seno de θ. El R cuadrado queda como está y el R tiene módulo 1, por lo tanto lo puedo anular. Me queda entonces esta expresión. Vamos a ver qué pasa con diferencial de L y seno de θ y 1 sobre R cuadrado, que eran las expresiones que había obtenido antes. Seguimos ahí, dejamos igual y reemplazamos diferencial de L y 1 sobre R cuadrado. Luego hacemos una simplificación y nos queda entonces que el campo magnético en el punto es mu sub 0, que por la intensidad de la corriente, sobre 4pi por A, por la integral del seno de θ diferencial de θ. Esto sería entre el θ inicial y el θ final, que era lo que habíamos identificado en el dibujo anterior. Cuando integramos eso, la solución nos queda mu sub 0 por la intensidad de la corriente sobre 4pi por A por el coseno de θ inicial menos el coseno de θ final. Esa entonces sería la expresión para el campo magnético en un punto P a una distancia A de el conductor. Vamos a ver qué pasa con el análisis cuando L vale infinito. El θi, si esto tiende a infinito, el θ este tiende a achicarse, por lo tanto tiende a 0. Y el θf, si esto se va y se agranda, el θf, que era el de acá, tiende a 180, por lo tanto entonces me queda coseno de 0 es igual a 1, menos coseno de 180, que es menos 1, me queda un 2 acá, y la expresión final me queda mu sub 0i sobre 2pi por A. Como les estaba comentando, estas expresiones y este desarrollo no es importante que lo sepan en detalle, simplemente era para mostrarle una alternativa de resolver la ley de Biot-Savart para las diferentes configuraciones, ya sea solenoide, toroide, espira. Se utiliza esta forma integral de resolver y calcular lo que es el campo magnético en algún punto del espacio circundante. Bien, aquí entonces tenemos nuestro prometido resumen, donde tenemos diferentes configuraciones de conductores. En este caso, un conductor de largo infinito en un punto a una distancia A, un conductor de largo L en un punto a una distancia A. Particularmente esto está en coordenadas polares y lo que se puede complicar acá la cosa es con obtener el ángulo inicial y el ángulo final. Eventualmente, si estuviera en coordenadas rectangulares, vamos a tener que obtener X e Y. Eso lo pueden comparar con la expresión que está en el libro. Un solenoide, el campo en el interior de un solenoide. Tenemos la expresión para el campo en el interior de un solenoide, el campo en el interior de un toroide y el campo en un punto P desplazado a una distancia X del centro geométrico de una espira. Son una de las expresiones más utilizadas. Eventualmente en el libro hay algunas más. Pueden ustedes consultar la que le haga falta para los ejercicios que estemos trabajando. Bien, entonces acá tenemos otro ejemplo, el campo magnético y brújula, dice. Una brújula está situada a 70 centímetros por encima de un conductor recto y largo que transporta una corriente continua de 70 amperes, que circula de sur a norte. Calcular el ángulo que se desviará la aguja de la brújula, y nos está dando como dato la componente horizontal del campo magnético terrestre es aproximadamente 20 microtesla. Bien, para poder trabajar con esto tenemos que hacer una representación gráfica adecuada. Tenemos el conductor y lo estamos haciendo una vista desde arriba y la brújula. Si no hay ninguna corriente que circula por este conductor, la brújula está por encima
a una distancia de 0,7 metros del conductor. Si no hay corriente por el conductor, la brújula se alinea de norte a sur, tal cual como ya lo conocemos. Ahora, ¿qué pasa si el conductor tiene una corriente? El campo magnético en un punto donde está la brújula situado va a tener, si yo pongo mi dedo pulgar en el sentido de la corriente y giro en el sentido, en este caso vamos a tener el campo magnético saliente y el campo magnético entrante. Por lo tanto, vamos a tener una componente horizontal del campo magnético que va a ser que, sumada a la componente vertical, o sea que va a ser la componente terrestre del campo magnético, me desvíe, o sea, me dé un campo magnético resultante que desvía la aguja de la brújula. Ahí tenemos de nuevo la regla de la mano derecha para explicar un poquito esto y entender que el pulgar va en el sentido de la corriente, entonces el campo queda saliente y entrante en este punto. El campo magnético terrestre dijimos que iba de sur a norte y el campo magnético que va a generar la corriente va a ir, en este caso, en esa dirección. La suma de los dos campos me va a dar el campo resultante y como particularmente tienen los dos el mismo valor, el ángulo que se desplaza la brújula es de 45 grados. El campo generado por la corriente lo obteníamos como utilizando la expresión del campo magnético generado por un conductor en un punto P a una distancia, un conductor de largo infinito en un punto P a una distancia de 0,7 metros, que era esta distancia que nos daba como dato. Continuando entonces con los ejemplos de las fuentes de campo magnético, nos dice: la figura es la vista de los extremos de dos alambres largos, rectos y paralelos que son perpendiculares al plano XY. Cada uno de los cuales conduce una corriente I, pero en sentidos opuestos. Nos está preguntando que calculemos la magnitud y dirección del campo, me faltó ahí la B, en los puntos P1, P2 y P3. Vamos a revisar el ejemplo de P1, vamos a comentar en detalle el ejemplo de P1 y vamos a hacer algún comentario un poco menos detallado de P2 y P3 para que les quede eso como tarea. Bien, entonces en P1 vamos a tener el alambre 1 está con una corriente que está saliente al plano de la pantalla. Por lo tanto, si está saliente al plano de la pantalla, el campo magnético va a estar haciendo un anillo concéntrico con esa dirección de giro y el B1 en ese punto va a estar hacia abajo. El alambre 2 va a estar con una corriente que está entrante al plano de la pantalla y entonces el B2 va a estar girando en esa dirección. Por lo tanto, en el punto P va a ser un campo en la dirección hacia arriba. Por las distancias, el B total va a ser hacia abajo, ya que B1 va a ser mayor a B2, y lo que yo voy a tener que hacer ahora es restar B1, o sea, o B2 menos B1. Ahí vamos a tener una convención de signos, pero básicamente lo que tenemos que resolver es la resta. Aquí teníamos otra forma de representarlo. Si estamos viendo los conductores ahora desde arriba, el campo magnético generado por el I1 está saliente y el campo magnético generado por el I2 está entrante, según la regla de la mano derecha. El campo magnético generado por el I1 está saliente y el campo magnético generado por el I2 está entrante, ya que los dedos, en el caso de la I2, si yo pongo el pulgar hacia abajo de la pantalla, los dedos están en el punto P1 entrando al plano de la pantalla. Y en el caso del I1, si yo pongo los dedos, si pongo el pulgar en el sentido de I1,
de I1 los dedos están saliendo en el punto P. Básicamente, entonces lo que tenemos que resolver es una resta donde tenemos B1 menos B2, según la convención que utilice. En este caso estamos utilizando positivo hacia abajo, negativo hacia arriba. O bien podría haber dicho B2 menos B1 sin ningún problema. Lo importante es poder saber o graficar o interpretar que el campo queda hacia abajo porque B1 es mayor que B2, debido a la distancia que está ubicado el punto del conductor que genera el campo, siendo que circula la misma corriente. Aquí tenemos entonces algunos ejercicios más para poder trabajar y ejercitar esto que hemos estado comentando hasta ahora. Les estoy dejando acá en este pequeño hipervínculo el link a la guía completa donde hay algunos otros ejercicios como para complementar. Sé que estamos cortos de tiempo, entonces de mínima tendríamos que revisar estos. En el libro también hay otros ejercicios interesantes para trabajar. La otra cuestión que teníamos marcada como importante al principio era la fuerza magnética sobre una carga móvil que se encuentra desplazándose sobre un campo magnético. Esa fuerza es conocida como fuerza de Lorentz y se calcula con la expresión que tenemos aquí. Particularmente, si la partícula se desplaza de manera perpendicular al campo, la fuerza va a ser máxima y si no, de otro modo va a depender del ángulo que tenga el campo B con la velocidad. Lo que puede ocurrir también es que si la partícula se desplaza de manera perpendicular al campo, como tenemos en ese caso, y el campo es uniforme y solamente solamente la partícula está bajo la acción del campo magnético, lo que va a pasar es que la partícula se va a mover en un círculo con radio R. Ustedes pueden después hacer en detalle el desarrollo de esto, pero en este caso tenemos una velocidad B, un campo magnético que está entrante, entonces vamos a tener una fuerza hacia arriba y en todos los casos va a pasar igual en cada punto. Entonces la trayectoria que va a describir la partícula va a ser un círculo de radio R, cuyo radio en realidad lo vamos a poder calcular a partir de conocer la velocidad de la partícula y el campo magnético por el cual se encuentra girando. Ya vamos a ver un ejemplo para entender un poquito más en detalle estas expresiones. Bien, acá tenemos entonces que repasar nuevamente lo que es la regla de la mano derecha en sus dos versiones. En esta versión tenemos que la forma de calcular la dirección de la fuerza, o sea, la regla de la mano derecha siempre nos sirve para calcular la dirección del vector resultado, en este caso el vector resultado es fuerza, nos dice que tenemos que ubicar los vectores B de velocidad y B unidos en sus orígenes. Después tenemos que ir girando desde la velocidad hacia el campo en el plano que generan la velocidad y el campo en el menor ángulo. En este caso, fíjense que gira desde B hacia B. Y entonces el pulgar en ese caso nos va a estar dando la dirección de la fuerza. En este caso de abajo, fíjense que tenemos la velocidad y el campo. Giramos desde la velocidad hacia el campo y el pulgar nos va a estar dando la dirección de la fuerza. ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? Que la carga negativa nos invierte el sentido de la fuerza. En este caso nos hubiera dado hacia abajo y en este caso nos hubiera dado hacia arriba. La otra configuración que podemos utilizar que nos puede llegar a resultar útil para la regla de la mano derecha es utilizando los tres dedos de la siguiente forma. Ubicamos al dedo índice al premultiplicador, el dedo mayor. Bueno, acá suelen ocurrir algunos chistes cuando estamos en clases normalmente. El dedo mayor, también conocido como dedo mayor, al campo y entonces el pulgar queda al resultado que en este caso es la fuerza. Esta sería otra forma de expresar la regla de la mano derecha. Ya vamos a ver cómo la podemos ir aplicando en algún caso particular.
Bien, entonces un experimento con rayos cósmicos, parece una locura. Una haz vertical de partículas que tienen carga de magnitud 3e, esto significa 3 veces la carga del electrón, y masa 12 veces la masa del protón, entra en un campo magnético uniforme horizontal de 0,250 Tesla. Y es doblado en un semicírculo de 95 centímetros de diámetro, como se indica en la figura. Entonces, el rayo cósmico viene, ingresa al campo magnético, aparece una fuerza, entonces el rayo ingresa al campo magnético y aparece una fuerza y hace que esto gire con un diámetro de 95 centímetros. Nos pide que encontremos la rapidez de las partículas y el signo de su carga. Bien, para responder eso, nosotros vamos a decir el producto vectorial de B con el campo en esa configuración da una fuerza en el plano de la pantalla en sentido hacia abajo. ¿Sí? Fíjense, si nosotros ponemos a B y nosotros giramos hacia B que está saliente, vamos a obtener una fuerza hacia abajo. Me paro en la velocidad y giro hacia el campo, el dedo pulgar va a estar apuntando hacia el resultado del producto vectorial entre B, velocidad y campo, que va a ser hacia abajo. O sea, no está siguiendo la trayectoria que yo estoy viendo que sigue. Por lo tanto, entonces en ese sentido tengo que decir que la carga es negativa para que tome esa trayectoria. Eso como primer punto. Como segundo punto, aplicamos la relación que les mostré en la filmina anterior para calcular la velocidad. En el punto B nos pregunta, ¿es razonable ignorar la fuerza de gravedad sobre las partículas? El peso de la partícula está en el orden de 1 por 10 a la menos 25 newton, mientras que la fuerza está en el orden de 1 por 10 a la menos 13. Ustedes pueden calcular la fuerza esta haciendo el producto de Q, digamos este producto Q por B, o sea el producto vectorial de velocidad con campo multiplicado por la carga. En este caso sería módulo de Q por módulo de B por módulo de B, campo magnético B larga. Eso me estaría dando el resultado de la fuerza por el seno del ángulo, que como están todos perpendiculares es 90 grados. Y en el punto C nos dice que cómo se compara la rapidez de las partículas al entrar y salir del campo. Dijimos que la velocidad tenía una velocidad constante. Cuando ingresa al campo, lo único que hace la velocidad es cambiar su dirección, pero no su módulo. Para que cambie el módulo de la velocidad, tendría que cambiar o la trayectoria con la cual ingresan, o bien tendría que cambiar el valor del campo magnético para que cambie la velocidad. Bueno, extendemos entonces el principio que nombramos recién ahora a conductores que transportan corrientes. Es decir, sobre un conductor que se encuentra inmerso en un campo magnético aparece una fuerza magnética que responde a la siguiente expresión, donde tenemos que la fuerza magnética es el producto vectorial entre IL y B. Entonces, tenemos un conductor que está transportando una corriente dentro de un campo magnético, entonces la fuerza aparece, según la regla de la mano derecha, perpendicular al plano de B y de I. En el caso que invirtamos la dirección de B, la fuerza nos va a aparecer hacia abajo. Y en esta configuración, la regla de la mano derecha, vamos a poner en el índice el premultiplicador, que ahora va a ser IL en lugar de QB como teníamos antes. El mayor dejamos el campo y el resultado lo vamos a tener en el pulgar, que va a ser la fuerza. Bien, entonces en este ejemplo vamos a tratar de ver cómo tenemos que conectar la batería, es decir, los signos de la batería para que aparezca la fuerza en el sentido que nos indica. Si nosotros conectamos la batería con el menos ahí y el más ahí, la corriente va a estar circulando en esa dirección, hacia arriba. Si la corriente circula hacia arriba, vamos a tener un IL hacia arriba. Si yo aplico la regla de la mano derecha, me va a dar un sentido de la fuerza hacia allá. Entonces, si yo conecto de manera que la corriente circule hacia abajo, yo voy a poner
la regla de la mano derecha y voy a obtener el valor de la fuerza yendo desde IL hacia B. En este caso yo lo que hice es hacer un eje Z en una vista de que no sea perpendicular al plano para que podamos identificarlo de otra forma. Entonces yo voy desde IL hasta B con la palma de la mano y el pulgar me está dando el sentido de la fuerza. Entonces de esa forma yo puedo afirmar que si conecto la batería con el más y el menos de esa forma, la corriente va a circular en ese sentido y la fuerza va a aparecer en esa dirección. Bien, en este caso tenemos el ejemplo de lo que es una balanza magnética. Tenemos que la barra horizontal mide 60 centímetros y está hecha de un material extremadamente ligero, es decir que el peso de la barra sería despreciable para el modelo que vamos a hacer. La masa M por medir cuelga del centro de la barra que se halla en un campo magnético uniforme de 1,5 Tesla. Tal cual como lo muestra la figura, entonces tenemos una masa que cuelga de la barra y está inmersa en un campo magnético uniforme de 1,5 Tesla dirigido hacia el plano de la figura, o sea, con la X está entrante al plano de la figura. Todo el peso de la masa suspendida M está soportado por la fuerza magnética, es decir, que no hay otra cosa que esté actuando en este ejemplo que no sea la fuerza magnética. Entonces nos pregunta en primera instancia cuál punto, el A o el B, debería ser la terminal positiva de la batería. Tenemos que hacer un análisis similar a lo que hemos hecho en el ejemplo anterior y ubicar. Si yo hago que la corriente circule en esa dirección y yo voy pongo la palma de la mano apuntando a IL y voy hacia B, que está entrante, la fuerza, el pulgar me va a dar hacia arriba. Entonces esa dirección sería la correcta, de modo que me anule al peso que estaría hacia abajo. O sea, la fuerza magnética tiene que anular al peso que está hacia abajo. Entonces decimos que el terminal A es el positivo. Para plantear la consigna B, que dice si el voltaje terminal máximo de la batería es de 175 voltios, ¿cuál es la masa más grande que puede medir el instrumento? Bien, para saber eso entonces tengo que hacer que la fuerza magnética menos el peso es igual a 0. Esta ecuación sale de la ecuación de condición de estática de física. La fuerza es el producto de IL por B con el seno del ángulo que es 90 grados porque están todos a perpendiculares, menos M por G. De la ley de Ohm sé que la corriente, que sería esta, es B sobre R y la B es la que me está dando de dato. Entonces, reemplazando los valores en la ecuación, obtengo el máximo valor de masa que puedo medir, que es 3,75 kilos según la cuenta que yo tengo hecha acá. La última cuestión que nos queda entonces para cerrar ya este tema es ver qué pasa con dos conductores que son paralelos. En este caso tenemos un conductor que transporta una corriente I', que es este, que está paralelo a otro conductor que transporta una I, que es este de aquí. Entonces lo que va a pasar acá es, en el conductor que transporta la corriente I', va a aparecer una fuerza que responde a esta ecuación. En este caso, la longitud L va a ser un tramo, o sea, vamos a estar analizando lo que pasa en un tramo de la longitud del conductor. El campo magnético B, particularmente ahora, va a ser el campo magnético generado por el conductor de abajo, por el conductor que transporta la I y genera esos anillos concéntricos que se ven ahí en la figura, que están girando en esa dirección y cuya expresión ya habíamos obtenido, o sea, el campo magnético generado por un conductor infinitamente largo que transporta una corriente I en un punto donde se encuentra el otro conductor. O sea, básicamente eso es lo que tenemos que ver. El campo magnético que genera este conductor en el punto donde se encuentra el otro conductor, que es ese. Básicamente entonces, si reemplazamos las dos expresiones y en función de que los campos están perpendiculares a la longitud y a la corriente, vamos a obtener
esta expresión final que me relaciona la fuerza en los conductores que están paralelos. Vamos a ver ahora cómo se aplica esta ecuación en un ejemplo. Otro ejemplo entonces de dos conductores paralelos en los cuales tenemos que ver qué pasa con la fuerza que se genera entre ellos. Si nosotros aplicamos la regla de la mano derecha como aparece en el conductor de I2, es decir, vamos a tratar de ver la fuerza que aparece en I1 por la presencia del campo magnético que genera I2. El campo magnético que genera I2 en un punto donde está el conductor I1 es, en este caso, entrante a la hoja. Según la regla de la mano derecha, el pulgar en la dirección de la corriente, la palma de la mano estaría girando en ese sentido y me daría que el campo magnético está entrante a la hoja. Si el campo magnético está entrante a la hoja, es acostumbrado a hablar en el aula, pero ahora estoy hablando en la pantalla, o sea, si el campo magnético está entrante a la pantalla y la corriente está en esa dirección, la fuerza magnética desde I hasta B voy y obtengo una fuerza en sentido hacia arriba, cuya magnitud va a estar dada por la expresión que habíamos obtenido antes. Entonces calculamos directamente ahí la magnitud. Haciendo el mismo análisis en el otro conductor se obtendría una fuerza con el mismo módulo pero en sentido contrario, entonces por lo que podemos decir que las fuerzas son de repulsión. Vean ustedes qué pasa si las corrientes circulan en el mismo sentido, hagan el mismo análisis, traten de ver cómo quedarían las fuerzas. Ahora después la pregunta B nos dice si cada corriente se duplica de manera que ahora la I1 es de 10 y la I2 es de 4, o sea que cada corriente obtiene un factor 2, o sea voy a tener un factor 2 acá y un factor 2 acá. Por lo tanto me va a tener un factor de 4, ¿sí? Si ambas corrientes se duplican, la fuerza aumenta en un factor de 4 veces. Eso es lo que tenemos que responder en el punto B. Bueno, ya estamos cerrando, nos está quedando ver un último ejemplo más para cerrar ya el video por completo. Bueno, llevamos unos 40 minutitos de video, así que calculo que no debe haber sido fácil llegar hasta acá, pero si llegaron hasta acá, vamos hasta el final porque ya es el último del último, no tenemos más nada para ver. Vamos nomás. Entonces, tenemos en este caso un alambre largo recto que va desde el tramo AB que conduce una corriente de 14 amperes y una espira rectangular cuyos lados largos son paralelos al conductor AB. Estos lados largos sería este lado y este lado, que conduce una corriente de 5 amperes. Lo que nos está preguntando en este ejercicio es encontrar la magnitud y dirección de la fuerza neta que el campo magnético del alambre, o sea, el que circula la corriente de 14 amperes, ejerce sobre la espira. Bueno, entonces el conductor que transporta la corriente de 14 amperes es la fuente de campo y el campo que genere sobre la espira en todos los casos va a estar, según la regla de la mano derecha, entrante al plano de la pantalla. Pongo el dedo pulgar, en la dirección de la corriente de los 14 amperes y giro la palma de la mano, me va a quedar todo el campo entrante en cualquiera de los puntos que yo voy a analizar. Veamos qué pasa con la fuerza en este tramo. El campo está entrante, la corriente está circulando de izquierda hacia derecha, entonces si yo giro la palma de la mano desde la IL hacia el campo que está entrante, la fuerza me va a estar dando hacia arriba. En el tramo de abajo ocurre al revés porque se gira la corriente, entonces la fuerza me va a estar dando hacia abajo. ¿Qué pasa en los tramos más cortitos? El campo es entrante, eso es igual, la corriente circula hacia arriba, por lo que la F es hacia la izquierda. El campo es entrante, la corriente circula hacia arriba, si yo voy desde
desde IL hacia B obtengo una fuerza hacia la izquierda y en cualquier punto el campo va a ir variando en todos estos puntos, pero en este punto va a ser simétrico a este punto, en este punto va a ser simétrico a este, entonces a lo largo de toda la longitud la fuerza se va a anular con la fuerza que se genere en este lado. No vamos a tener una fuerza constante en este tramo del conductor, sino que va a ir cambiando a medida que va cambiando la posición porque va cambiando el campo. Entonces, pero lo que tenemos de ventaja es que este lado es simétrico y opuesto con este porque cambia el sentido de la corriente, entonces estos lados de la espira no tienen fuerza neta resultante. Eso es lo que estamos tratando de decir con este comentario. Entonces, finalmente, tenemos que resolver la cuenta de F1 menos F2 para que nos dé el resultado de 80 micronewton, que es la fuerza resultante. Bueno, resultó bastante rápido este problema. En todo caso, cualquier duda que surja en cuanto a las cuentas y en cuanto al planteo de la regla de la mano derecha, lo vamos a poder conversar en vivo en algún Zoom que hagamos. Bueno, era verdad nomás el fin del fin. Ha sido un gusto compartir este cuatrimestre con ustedes. Espero que hayan estado a la altura de las circunstancias y que hayan podido aprender a pesar de toda esta cuestión que estamos viviendo, que no la esperábamos, pero bueno, le estamos metiendo todo lo que se puede para salir adelante. Así que bueno, seguimos en contacto y nos vemos en el parcial. Hola a todos.